Bueno, les decía que hoy damos ya por terminado, finalizado el tema de Dios y su esposa, porque no quería terminar solamente con lo que hablamos la vez anterior acerca de la parábola de las 10 vírgenes, como también hemos aprendido acerca de cómo el Señor se dio a sí mismo por su esposa, por su novia, ¿no? Por la iglesia que la sustenta, que la cuida. Y qué maravilloso esa relación que Dios nos da de un esposo con su esposa y los símbolos de las bodas del Cordero, ¿no? De las bodas de la iglesia con las bodas de Jesús, con las bodas que vamos a tener al final, ¿no? Cuando el Señor nos venga a buscar. Y hoy vamos a hablar también de un detalle que Jesús lo dejó en claro y que en aquel momento los judíos o discípulos de él lo entendieron perfectamente. Y también vamos a ver cómo es el final de esta relación de Dios con su iglesia, ¿no? El punto cúlmine de esta unidad con el Señor. Vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy entonces a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué maravilloso lo que Jesús aquí nos dice y nos enseña, porque Él estaba a punto de ir a la cruz, ser sacrificado, ser crucificado, derramar su sangre, padecer, iba a resucitar. Pero Él dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. O sea, les dice, tengan confianza, no se turben, no se alboroten por nada, crean en Dios y crean también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si no hubiera muchas moradas, yo se lo habría dicho, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso es que si yo voy a preparar un lugar en las moradas de mi Padre, en la casa de mi Padre, voy a volver y los voy a tomar para estar con ustedes. Y esto nos habla también acerca de lo que era el matrimonio judío, pues no terminaba solamente en las bodas, no terminaba solamente en que iban al lugar de intimidad, ¿no? A ese sitio preparado para, digamos, cerrar y tener su relación con su esposa, donde se unen, donde consuman, donde se conocen, sino que también el novio tenía que preparar un lugar donde vivir. Y cuando dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, siempre Dios ha enseñado o ha tenido relacionado su enseñanza de alguien rico. Nunca mostró Dios a un padre pobre. Siempre habló de un hombre rico. Todo lo que tenga relación al reino de Dios, a la morada del Padre. Recuerden el padre rico que tenía 2 hijos, que uno se fue, que el padre rico, que había
un hombre rico que llamó a sus mayordomos. Siempre el Padre en la Biblia, el Padre, nuestro Dios, está relacionado con alguien rico que tiene mucho terreno, muchas moradas, que hay abundancia. ¿Por qué? Porque Dios es sobreabundante. Dios es rico en misericordia. Dios es rico para bendecirnos. Es rico para amarnos. Es rico en todos los aspectos. Entonces aquí Jesús le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es un lugar espacioso. Hay lugar para todos. Hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el muchacho que se casaba, aparte de pagar la dote, el papá del muchacho, la familia, pagaban la dote, tenía que darle dinero, ropa. Si ustedes van a Génesis, el capítulo 24, tenemos la historia de Isaac, cuando va Eliezer a buscarle esposa a Isaac, y él lleva la dote de Abraham. Y él dice, mi amo Abraham es un hombre rico de ganado, Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, y él quiere que la esposa para su hijo Isaac sea alguien de su parentela. Tiene mucha relación con lo que Jesús vino a hacer, ¿no? El Espíritu Santo preparando a la esposa para el encuentro con el novio, ¿no? Y aquí Jesús le dice, yo voy a prepararle lugar. Yo voy a preparar morada, yo voy a preparar nuestra casa, yo voy a preparar el lugar donde la novia va a vivir con el novio. Y siempre se hacía en el terreno, en el territorio de la casa del padre. Siempre tenemos que tener en cuenta que está haciendo referencia a un hombre rico. O sea, mi padre es rico, por lo tanto, él tiene muchos terrenos y yo voy a construir la casa allí porque se estila en aquel entonces que el hijo y toda la parentela, diríamos, la familia, vivan en el mismo territorio. Recuerdan que Isaac se casó con Rebeca y habitaron en las tiendas dentro de las tierras de Abraham, las tierras de sus padres. Luego Jacob y Esaú hacen la excepción, porque Jacob huye, porque Esaú lo quería matar, y Esaú se va al mundo. O sea, si tomamos como una figura, ¿no? Esaú se casa con mujeres que no tenían que ver con la descendencia de Abraham y de Isaac o de la familia, sino que se fue a las otras mujeres que no eran de la familia de Abraham. Pero Abraham con Isaac le dijo, no, anda a buscar a alguien de la parentela. Y tenía que prepararle el lugar. Cuando llega Rebeca, Isaac tuvo que preparar, en ese momento vivían en carpas, preparó su carpa, su morada, y mientras tanto Rebeca vivía en la carpa de Sara. Estamos hablando que no era una carpita, no de campamento, son carpas como casas, y casas bien grandes, ¿no? Carpas bien grandes, que entran fácilmente en una carpa de alguien rico, entran como 50 personas adentro. Entonces aquí Jesús toma en referencia a lo que era un matrimonio rico, de gente rica, mucho terreno, muchas tierras, muchas moradas, muchas casas. Recuerden que Jesús hablaba muchas veces de que el mayordomo, ¿dónde vivía el mayordomo? Tenía su casa dentro de los terrenos del amo. ¿Dónde vivían los siervos? Los siervos vivían dentro de los terrenos del amo. O sea, tenían muchos ganados, muchas vacas, caballos, ovejas, ¿no? Tenían muchos siervos, mucha gente trabajando para el amo. Aquí Jesús les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo tanto, voy a preparar un lugar para ustedes, una casa, una morada para ustedes, para que
donde yo estoy, ustedes también estén. Y si yo me voy y les prepare un lugar, vendré otra vez y los tomaré. Esto habla del arrebatamiento, del rapto. Tiene relación a la parábola de las 10 vírgenes. Él viene a tomar posesión de sí mismo. Recuerden, nosotros fuimos redimidos por Cristo, tenemos su imagen, su semejanza, y como la novia estamos vestidos, preparados con las lámparas para que Él nos tome, nos reciba y nos lleve a nuestro hogar, a nuestra casa, a las moradas que Él preparó para que donde Él habita, estemos nosotros con Él. Es ahí donde se cumple ya el matrimonio, podría decirse, ¿no? Tomamos posesión de nuestro lugar de morada para estar juntamente con Él. Por eso es que el arrebatamiento tiene que ver con esto que Jesús les habla a los discípulos. Yo vendré cuando tenga la casa lista. El novio no iba a buscar la novia para tener la boda sin que antes prepare el lugar y lo tenga listo. Entonces, nosotros tenemos que tener esperanza en esto, porque el arrebatamiento nos habla de que va a ser previo a todo lo que va a ser la tribulación, la gran tribulación, lo que va a ser los juicios de Dios, lo que va a ser luego cuando Jesús vuelva. Nosotros ya estamos con Él, y lo vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 19, porque muchos dicen que no va a haber un arrebatamiento previo a la gran tribulación, que dicen que no, que la iglesia va a pasar, pero la iglesia no puede pasar porque Dios dice, y le libraré de la ira venidera. Aquel que ha permanecido en fe, yo lo libraré de la ira venidera. Seremos tomados, seremos arrebatados para estar con Él. Porque muchos dicen que el arrebatamiento tiene que ver con su segunda venida, cuando Él viene a la tierra. Somos arrebatados, pero si somos arrebatados, ya no vamos a estar en el cielo, sino que vamos a estar en la tierra, cuando ellos dicen que va a ser al final en su segunda venida. En su segunda venida, Jesús vuelve a la tierra, instala el reino, viene el milenio. Por lo tanto, aquí Jesús dice, y yo los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén también. O sea, Él nos lleva al cielo, nos lleva a sus moradas, y como dice aquí Apocalipsis 19, versos 6 al 8, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, llega el momento de las bodas. O sea, Jesús vuelve por nosotros, Él vuelve en las nubes, nosotros vamos con Él, nos recibe en las nubes y estamos con Él en las moradas. Viene el juicio del gran trono, pero no un juicio de condena, sino de recompensa para la iglesia. Vienen las bodas del Cordero. Jesús dice que Él se ceñirá y nos servirá. La mesa está servida y Él, como el esposo, sirve a su esposa. Vivimos con Él, estamos con Él, y aquí en la tierra quedan los juicios uno tras otro, la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, de la maldad encarnada, del diablo, allí en persona, dando lugar a toda la maldad y el juicio en la tierra, mientras nosotros nos gozamos y alegramos y damos gloria al Señor porque han llegado las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos
y démosle a Él la gloria. Pero luego Jesús vuelve y vuelve con nosotros. No vuelve solo, vuelve con los santos y con los millares de ángeles a establecer su reino, a liberar a Israel. Y no vamos ahora a entrar en ese detalle. Pero yo lo que quiero dejar hoy es cómo se consuma desde un comienzo hasta el final la voluntad de Dios de ser uno con nosotros, y lo compara con un matrimonio. Porque hay muchas formas de comparar, habla del padre con el hijo, de un padre de familia con aquellos que éramos menesterosos y nos reunió y nos lavó y nos vistió, y sin número de otros ejemplos, pero el gran, para mí, el mayor ejemplo que nos queda es de Dios uniéndose en matrimonio con los suyos, a quien amó, a su esposa, su amada. Lean Cantar de los Cantares, que habla del amor del novio, del amor del esposo, del amor de la esposa y su relación con ellos. Entonces aquí encontramos de que uno de los puntos importantes en el matrimonio es que no nos quedamos sin casa, no nos quedamos sin un lugar de habitación. Entonces, si Dios preparó todo esto para nosotros, nos tiene que llevar a querer amar, a adorar, a unirnos cada día más con Él, a servirle, a oírle, a conocerlo, a estar preparado para cuando Él venga, porque nos va a preparar un lugar maravilloso donde nosotros vamos a estar. Y ahí nos vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, capítulo 21. Vamos a leer el verso 1 al 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, o sea, esto que conocemos, y la primera tierra es lo que vemos, pasaron. Y el mar ya no existía más. O sea, lo que vemos hoy va a dejar de existir. O sea, no hay caso que nos aferremos a esta tierra o a este planeta o a este sistema. Y yo, Juan, verso 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, o sea, vestida para su marido. ¿Qué vio Juan? A la iglesia. ¿Cómo la llama a la iglesia? La ciudad santa, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Si nos remontamos a Moisés, cuando vio en el monte Sinaí y construyó el tabernáculo, y con todas las medidas y colores y figuras que hablaban de qué, de esto, de la ciudad santa, de la ciudad del cielo, de la casa de Dios en los cielos, de la nueva Jerusalén, la Jerusalén de aquí de la tierra, la que hoy conocemos. En un momento tenía el templo en el medio, era el centro religioso de Israel. Allí estaba el templo, la morada de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué vio Juan? A esa ciudad, Jerusalén, pero dice que descendía del cielo, o sea, la verdadera imagen de la Jerusalén terrenal, la verdadera, la que está en los cielos, la que es espiritual, descender del cielo de parte de Dios, dispuesta como una esposa vestida, ataviada para su marido. ¿Quiénes somos nosotros? Ahí estamos nosotros como la ciudad de Dios, la morada de Dios, porque el templo de Dios, la presencia de Dios estará en medio
nuestro. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. Otra vez, la morada, la tienda, la casa, la nueva Jerusalén, es lo mismo, tiene la misma relación. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí vemos cómo el final de la esposa es gloriosa, vestida de novia, su iglesia, su ciudad, descender del cielo, descendía a la tierra nueva, a lo que Él regeneró, restauró, cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a leer el verso 9 del mismo capítulo al 14. El verso 9 hasta el 14 de Apocalipsis 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué le va a mostrar este ángel? La desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, nosotros. Entonces el verso 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Un monte grande y alto nos habla de seguridad, un lugar seguro donde nada podrá dañar, ninguno va a poder penetrar. Por eso es que antiguamente se hacían los castillos en los montes altos para que el enemigo no llegara a ese lugar y conquistara el castillo, el palacio del rey. Todo el pueblo abajo y el rey en su palacio en los montes altos. Eso es lo que está queriendo mostrarnos, un lugar seguro. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, un lugar seguro. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios nuevamente. Y dice que esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, la desposada, la esposa del Cordero, verso 11, tenía la gloria de Dios, la imagen, el brillo de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas y al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y aquí nos habla de la iglesia refulgente, con la gloria de Dios, la imagen de Dios. Quiere decir que el futuro nuestro, ahí está. El futuro de cada creyente cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo, que forma parte de la ciudad, del pueblo, de la nación, que forma parte de la esposa de Jesucristo, va a ser gloriosa.
maravillosa, majestuosa. No habrá dolor, no habrá angustia, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá depresión, no habrá dolor. Será todo nuevo, cambiado, transformado por su poder. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Es un esposo fiel, verdadero, que no nos va a dejar abandonados, no nos va a dar migajas, no es egoísta, no es un Dios egoísta, sino que Él va a compartir todo. Y ahí también podemos hablar de la herencia de los santos. Somos parte de todo lo que Dios tiene. A diferencia de los dioses paganos o de los dioses del mundo, que ellos son Dios y nosotros somos sus sirvientes, que debemos atenderlo, que debemos trabajar para ellos, que tenemos que agradarle a ellos con todo nuestro esfuerzo. Si no, nos castigan, nos mandan ¿no? a morir. Esos dioses que demandan cosas de nosotros. Y Dios lo único que demanda de nosotros es crean, crean que yo soy, crean en mí. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles lugar para ustedes, para que yo vuelva y los tome y me los lleve a la casa que les tengo preparada en la tierra, en la morada, en las casas de mi Padre, para que seamos uno y disfrutemos y nos gocemos y nos alegremos y le demos gloria a Él y nuestras vidas sean transformadas, nuestros cuerpos vestidos con vestiduras resplandecientes, porque a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Y aquí dice Juan en Apocalipsis que lo llevó en el espíritu y le mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima. A eso nos vamos a transformar nosotros. Miren el amor de nuestro Dios. Si nos remontamos a lo que el diablo ha engañado a la gente, es hacerle creer que Dios es un Dios castigador, que si no haces esto, te cae una maldición, que si yo hago un sacrificio, Dios me va a bendecir. Si usted ve, lamentablemente, no es que yo pedí a la Virgen, que le pedí a este santo, que le pedí tal cosa y ahora estoy pagando mi promesa. Y se van caminando de rodillas, arrastrándose algunos, otros haciendo eh, ciertas obras que parecerían imposibles, pero las tienen que hacer porque le prometieron y según ellos la Virgen le concedió o Dios le concedió o tal santo le concedió esa petición, por lo tanto voy a pagar. Pero también en las esferas de las iglesias evangélicas, si yo hago un pacto con Dios para un trabajo, para una sanidad, para una liberación o para ser próspero o para que Dios me cuide, hago un pacto y doy tanta cantidad de dinero, como si Dios necesitara algo de nosotros. Como que si yo no hago algo para Dios, Dios no puede bendecirme. Esa es la imagen que ha plasmado el diablo al ser humano del Dios que es totalmente diferente.
Dios que ha dado la vida de su Hijo, ha derramado toda su sangre, ha cargado nuestros pecados, ha cargado sobre él la ira de Dios, la paga del pecado, la condena del pecado, y también nos prepara una morada, un lugar para estar con él para siempre. Y no solo eso, sino que nos viene a buscar, nos lleva y nos viste de gloria, nos viste de resplandor, nos viste de vestiduras resplandecientes como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, o sea, pura, transparente. Qué diferencia, ¿no? A ese Dios es al que tenemos que creerle. A ese Dios servimos no para que nos bendiga, sino porque le amamos y queremos que otros también conozcan a este Dios que es maravilloso, eterno, poderoso, fiel, cercano. Entonces, hoy quiero transmitirles que crean, que aumente la fe, que lean estos versículos, que lo atesoren en el corazón, que en los momentos difíciles, en los momentos de duda, recuerden cuál es nuestro futuro, lo que Dios está preparando para nosotros, lo que Él quiere de nosotros, para animarnos a pedir y a creer que Él va a responder, que nos va a guardar, nos va a librar, nos va a ayudar, va a sostener, nos va a sustentar, nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a enseñar, que podamos tener esa confianza que Jesús le pidió a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Mi Padre es rico, tiene todo, todo lo necesario, suficiente y aún más que suficiente. Y ese Dios se reveló de esa forma a los antiguos. Se reveló a Abraham, haciéndolo rico, poderoso en la tierra. Se reveló con Isaac, haciéndolo rico y riquísimo en la tierra. Se reveló a Jacob, luego que Jacob fuera un engañador, era alguien que quería las cosas rápido y no le interesaba nada más que tener su éxito, y Dios tuvo que trabajar, pero Dios lo prosperó después de haber padecido mucho tiempo. Pero no significa que todos nosotros tenemos que ser ricos y poderosos. Lo que estaba estableciendo Dios era su imagen en ellos, que en la casa de mi Padre, que mi Dios, que el Dios verdadero, el único Dios verdadero, era rico en todo, en todo. Es rico en perdonar, es rico en bendecir, es rico en misericordia, es rico en paz, es rico en abundancia, es rico en gozo, es rico en todo. Hay abundancia de todo, nada falta, dice la Escritura, en aquellos o aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, para terminar esta serie de enseñanza, entendamos que la voluntad de Dios es que seamos uno con Él. Y para entenderlo, Él lo compara, pone la figura de un matrimonio. Y para que lo entendamos más, lo que significa ese matrimonio, que hoy no vemos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo un matrimonio? Si yo, ¿dónde está mi esposo? Diríamos. Bueno, Él lo compara, toma como figura lo que era el matrimonio judío de aquel entonces, donde hay una promesa, donde hay un pacto, donde hay un pago de una dote por la novia, y luego se comprometen, la novia tiene que cuidarse, guardarse, ser virgen, mantenerse pura,
para su esposo, porque sabe que su esposo ya pagó la dote, va a cumplir y se va a ir, va a preparar un lugar, una casa donde vamos a morar, y cuando todo esté listo, volverá y vendrá con alegría, con música, y yo tendré que estar lista, vestida, haberme mantenido virgen, pura para mi esposo, y viene mi esposo y yo tengo que tener la lámpara encendida para que me identifique que yo soy la esposa. Y él me va a tomar y me va a llevar a las bodas, a la fiesta que él ya preparó para nosotros, para que vivamos luego en su casa para siempre. Y en esas moradas nos dará vestiduras blancas, resplandecientes, nos dará su gloria, quitará toda lágrima, toda angustia de nosotros, todo el sufrimiento que podríamos haber pasado aquí en este periodo, y nos llevará a un lugar de gozo, de alegría, de paz, de abundancia, donde nada nos faltará y tendremos allí vida eterna, y Él estará en medio nuestro. Nosotros, tu ciudad, la ciudad santa, y Él como el templo que estaba en medio de Jerusalén, Él en medio nuestro, cumpliendo así su palabra, que Él sería el Dios que habitará en medio de su pueblo, como lo enseña la fiesta de Sucot o de los tabernáculos que festejan, que pronto se va a festejar en Israel. Ellos están ahora en la fiesta de las trompetas, viene el día de la expiación y luego viene la fiesta de los tabernáculos, que revela, que enseña esa voluntad de Dios de habitar con los hombres. Por eso es que dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él habitará en medio de ellos y será su Dios, y ellos serán su pueblo, y su pueblo habitará con Él para siempre. Así que terminemos con una oración de agradecimiento, y algo que me estaba quedando en el tintero, que la ciudad tiene 12 puertas y 12 cimientos. Las 12 puertas son los nombres de los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, que componen o que nos dicen que parte es del pueblo de Israel. Parte del pueblo de Israel es la puerta, son la apertura. Recuerden que Israel es, digamos, el árbol o el olivo natural, y que los gentiles fueron injertados allí para que de ambos pueblos, los judíos y no judíos, sean un solo pueblo. Y los cimientos de los apóstoles, si bien todos los apóstoles eran judíos, nos hablan de lo que es el fundamento donde está edificada esta ciudad, que es en base a Jesucristo, que es el esposo. Sustenta toda nuestra vida, sustenta todo lo eterno, el esposo, lo que hizo él, el sacrificio que él realizó. Pero a diferencia que muchos dicen que Israel fue desechado, aquí vemos que es parte de esta ciudad también. Dios no desechó a su pueblo, Israel. Así que vamos a darle gracias al Señor, y luego abrimos los micrófonos si tienen preguntas, dudas, cuestionamientos o algunas cosas que puedan agregar a este tema para enriquecerlo. Así que cerremos nuestros ojos y démosle gloria a Él, y alabanza y gratitud, porque solamente Él es digno. Señor, nadie como tu maravilloso plan, maravilloso propósito que tú tienes para con cada uno
de nosotros, los creyentes, los que hemos creído, los que tenemos fe en Jesucristo, los que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, que nos hemos arrepentido, que hemos vuelto a casa. Señor, gracias, gracias porque nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Tenemos todo contigo, nada falta contigo, Señor. Y sabemos que en tus moradas hay abundancia, hay riqueza, que tú no eres escaso, Señor, que todas tus bendiciones son grandes y son maravillosas. Padre, gracias por esta esperanza que hay en nuestros corazones, que sabemos que son verdaderas y que se han de cumplir, y muy pronto se ha de cumplir las bodas del Cordero. Muy pronto nuestro esposo vuelve, regresa, viene por nosotros, nos tomará y estaremos en nuestras moradas contigo eternamente. Padre, gracias. Ayúdanos a permanecer firmes, fieles, preparados, puros, santos, listos para cuando tú regreses, para cuando tú vuelvas y nosotros irnos contigo y entrar en tu reino y entrar en tu casa y entrar a las bodas y celebrar contigo para siempre. Amado Señor, gracias porque estas palabras nos dan ánimo, fortaleza para seguir adelante. Y mientras estamos aquí, Señor, tú no nos has dejado solos, tú has enviado al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, como lo dice tu palabra, aquel que enseña, aquel que es nuestro ayudador, aquel que está con nosotros siempre, preparándonos para la venida del esposo. Padre, gracias, porque también aquí tú nos sustentas, tú nos cuidas, tú nos provees, tú nos fortaleces, nos sanas, tú obras milagros en medio nuestro, confirmando el Evangelio, confirmando la obra de Cristo de redención en la cruz, confirmando la resurrección de Jesucristo. Y nos has dado poder para hacer tus obras y anunciar tu nombre aquí en la tierra. Padre, te adoramos, te exaltamos, te alabamos, nos gozamos, nos alegramos en ti y te damos la gloria, el honor, la alabanza, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyas son las riquezas desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén.